Buenas tardes, oyentes de COPE Utrera. Les habla Miguel Ángel Antúnez. Hoy estrenamos una nueva temporada en la punta del iceberg y lo hacemos contando con una invitada, a mi entender, de lujo. Una persona con una trayectoria humana, profesional y académica digna de elogio. Mujer polifacética, comprometida con los derechos humanos y con profundas inquietudes espirituales. Ha publicado varios libros sobre lo que yo considero que es su tema favorito y del cual desarrolló su tesis doctoral, y que además será el tema central de nuestro programa de hoy, que espero que os guste, porque en mi opinión es apasionante. Esta tarde, la escritora Ibiza Melián y la misteriosa Orden de los Rosacruces en la punta del iceberg. La punta del iceberg, con Miguel Ángel Antúnez. Doña Ibiza Melián, una tierra que siempre llevo en mi corazón, a esa tierra y a su gente. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y de luego por acordarse de esta tierra, de Fuerteventura, en Canarias. Bueno, siempre hay un regreso pendiente y espero que sea pronto, porque la verdad es que me enamoré de aquella isla. Ibiza, eres doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas. Sí. Especializada en el ámbito de los derechos humanos. Especialista en mediación civil, mercantil y laboral. Tienes un máster universitario en Derecho de las Administraciones Públicas. Máster en Comunicación Política y Empresarial. Formada, incluso galardonada en el ámbito turístico. Has ocupado cargos políticos en tu localidad. Tertuliana habitual en radio y televisión. Investigadora y escritora. Dime, cuéntame, ¿cómo lo haces? Mira, había una máxima que tenían todos de lo que vamos a hablar hoy, de todas estas escuelas, y que se divulgó en la Ilustración, que era el atrévete a saber, y otra que era el aprendiz de sabio, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener la inquietud de conocer y saber, y ser lo suficiente humilde para entender que por mucho que llegas a aprender, el conocimiento que puedes tener es prácticamente nada con todo el saber que hay, ¿no? Entonces, si puedes ampliar tus conocimientos y con eso ayudar a los demás o aportar tu muy humilde granito de arena en contribuir a hacer mejor las cosas, pues bienvenido sea. Pero a veces uno quiere saber más y se le quedan las horas cortas, pero bueno, en eso estamos. Yo creo que siempre hay que tener esa inquietud, y decía alguien que conocía que mientras tenga uno la inquietud de aprender, de tener proyectos, de tener sueños, sigue vivo y nunca se hará mayor, ¿no? Pues esperemos que así sea. Esperemos que sí. Ibiza, hacemos esa máxima que además procede, como tú ya has adelantado, a ese conocimiento, a esas enseñanzas que guarda esa orden de la que hoy nos gustaría que nos hablases. Y decían en la presentación que además es un tema principal en tus obras, ¿no? y que ha servido de base en tu tesis doctoral. Es una orden de la que se han dicho muchas cosas, entiendo, y que aún así parece como que nos queda todo por descubrir sobre ella, ¿no? Ahí parece que siempre ha habido como luces y sombras, y bueno, creo que hoy tenemos una gran oportunidad para que nos arrojes algo de luz y de conocimiento sobre el origen de esta orden de los Rosacruces y quiénes fueron sus creadores, las enseñanzas que custodian, en fin, lo que tú consideras que pueda ayudarnos a conocer un poco más. Sí, yo quiero decir que muchas veces cuando hablamos de estos temas como que nos quedan algo lejano y como que no tiene implicación en el día a día o en la actualidad. Y mi llegada a estos conocimientos fue precisamente, como bien has dicho, yo participé de la vida pública, además soy graduada en Derecho y tengo un doctorado, pues bueno, y escribo, y uno de los primeros libros que yo publiqué fue Historias de un pueblo sobre el 2010. Bueno, pues en Historias de un pueblo del 2010 venía a hablar de ese problema que ha tenido España, de que no ha podido llegar todo ese pensamiento de la Ilustración, tuvo problemas al llegar a España y digamos
que tuvimos un retroceso en el progreso con respecto al norte de Europa. Y en ese libro hablaba de un movimiento que le sonará a muchísima gente, que se llamaba el krausismo. Bueno, pues tirando de ese hilo de Kraus, me di cuenta que en Kraus había una síntesis de diferentes movimientos. Recordemos que Kraus pertenecía a Alemania y el movimiento Rosacruz aparece en Alemania. Además, él practicó o estuvo ligado durante muchísimo tiempo a la masonería, y en sus textos se notan todo lo que es la simbología masónica. Por eso digo que muchas veces nos queda como algo distante y está implicado incluso en el pensamiento político y filosófico que han conformado toda Europa. Pues desde ahí, uno de los siguientes libros que escribí fue La Hermandad de Doña Blanca, donde ya hablaba de esa diferente percepción filosófica de pensamiento entre el norte y el sur de Europa. Y para ahondar más, después vinieron simbología, que tuve la suerte de dar diferentes charlas y que la hermandad, la Orden Rosacruz española, me invitaran sus diferentes logias a hablar sobre ello, sobre simbología, y pude desarrollar más el tema. También en el libro El poder del símbolo, y después mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral abarca sobre el tema de la corrupción, un tema tan áspero como la corrupción, y cómo al no penetrar todo este pensamiento, según mi teoría, nuestros niveles de corrupción son mayores que en el norte de Europa. ¿Y por qué digo este pensamiento filosófico? Bueno, venimos a lo que habíamos comentado de la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz, la historiadora Yates, que era británica, ella lo llamó el iluminismo Rosacruz, porque al fin y al cabo esto se trata de un pensamiento, un postulado filosófico. Esto hay que situar en el contexto de cuándo aparece este tipo de razonamiento, y aparece en el siglo, a comienzos del siglo XVII. 3 manifiestos. El primer manifiesto es la Fama Fraternitatis, en 1614, que habla de que Europa necesita una revolución política. Recordemos que hasta el momento estaba unida toda Europa como la República Cristiana, que estaba sujeta al emperador y al Papa. Después, Confessio Fraternitatis, en 1615, habla de que la regeneración solo vendrá a través de una renovación de lo que estábamos hablando al comienzo, de la educación, que solo el conocimiento puede traer una mejora en la calidad de vida. También recordemos que Comenius, que hoy está considerado uno de los grandes emblemas de la UNESCO como el paradigma de la educación, pertenecía a este movimiento Rosacruz. ¿Y por qué? Porque dentro de la República Cristiana, el cristianismo entendía que el dogma, lo que nos tenían que contar, venía de la propia institución eclesial, y esto lo hacían para mantener el grupo unido, y tenía su lógica en su momento. Yo lo que no quería es que se fragmentase esa República Cristiana, donde lo importante era la comunidad. Entonces, por tanto, puesto que todo el conocimiento nos venía a través de la Iglesia, no teníamos necesidad de aprender a leer y escribir, porque nos interpretaba la propia Iglesia las Escrituras. Sin embargo, empiezan a aparecer movimientos que dicen, no, el conocimiento tiene que ser individual y cada persona tiene su proceso de aprendizaje. Y esa es la gran diferencia cuando irrumpe el protestantismo. El protestantismo de lo que habla es el libre examen, de que cada uno puede interpretar individualmente la Biblia. Entonces, si para los protestantes llegó a ser muy importante el saber leer y escribir, para los católicos no, porque el mensaje nos venía de la Iglesia. Empieza a haber un desfase. Entonces, la Confessio Fraternitatis se habla de que es necesario esa educación, de que todo el mundo aprenda, de ese conocimiento concreto, porque en todos estos movimientos, igual que en la masonería, ellos consideran que uno de los grandes males sociales es la ignorancia, y que esa ignorancia es la que provoca las guerras, la que provoca enfermedades y la que provoca pobreza. Y después aparece otro manifiesto, que es las bodas químicas de Christian Rosenkreuz en 1616. Bueno, ya este manifiesto, si lo leemos, además yo animo a la gente a que los lea porque son muy cortitos y bastante amenos, ya
habla del proceso iniciático de cualquier movimiento esotérico. Y hay que entender movimiento esotérico, y ahí también está el error que muchas veces tenemos, en que pensamos que es magia. Y esotérico se define porque estaba reservado solo a unos pocos, solo a los iniciados, mientras que el exotérico es el conocimiento divulgado a todos. ¿Y por qué solo unos pocos? No porque fueran elitistas, ni muchísimo menos, sino porque ellos entendían que ese conocimiento iba en base a las capacidades de cada uno. Seguramente una persona tendrá unas inquietudes y otra persona tendrá otras. Una persona podrá ir más rápido avanzando, y otra persona no. Incluso a alguna persona le podrá interesar otros temas, y otras personas en un momento de su vida digan, mira, pues a mí esto no me interesa y no quiero profundizar en ello. Es más, Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos, el psicólogo suizo, sí, que fue uno de los referentes de la psicología transpersonal, o de los principales baluartes, él decía que normalmente cuando uno viene a interesarse por estos temas a partir de los 40 años, cuando ya quizás tiene una experiencia vital y necesita responderse a las preguntas existenciales que todos tenemos, pero que antes realmente no te hace falta. Por eso es exotérico, y también basado en un lema de Confucio, y hoy la pedagogía esto lo ha descubierto, en el que dice que lo que veo lo olvido, lo que oigo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Es decir, es el hacer aprendiendo, solo haciendo puedes aprender. Esto lo decía el pedagogo estadounidense John Dewey, y después en España lo reprodujo la Institución Libre de Enseñanza, que era la que llevada por que practicaba la filosofía del krausismo, y cuyo principal referente fue el pedagogo Bartolomé Cosío, que fue uno de los principales pedagogos españoles. Si leemos esos relatos, como decimos, del iluminismo Rosacruz, están plagados de símbolos, y hay que entenderlo desde ese aspecto simbólico. Por ejemplo, en las bodas químicas de Christian Rosenkreuz habla de la boda entre el rey y la reina. Las bodas químicas entre el rey y la reina quiere decir la dualidad, es decir, lo femenino y lo masculino, porque en las dualidades todo se genera a partir de su opuesto, lo bueno a partir de lo malo, lo bonito a partir de lo feo. Si no entendemos el opuesto, no podemos comprenderlo. Así, por ejemplo, en una logia masónica, la dualidad la reflejan con el piso ajedrezado del suelo, o los alquimistas a través del sol y la luna, o el rey y la reina, que era el oro y la plata. Pues estas bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz era precisamente esas bodas entre el rey y la reina, que al final lo que generaban, al complementarse, generaban al revis, al hombre regenerado. Es decir, se trataba de que la materia y el espíritu convergieran para que al final se creara una esencia compuesta. Esto tiene su significado porque hay que entender que lo que hace el iluminismo Rosacruz es recoger todo el pensamiento que venía ya del antiguo Egipto. Es más, se dice simbólicamente que Christian Rosenkreuz viaja a Oriente para traer al conocimiento a una ciudad que supuestamente se llamaba Damkar, una ciudad imaginaria, pero iba a Oriente porque todas estas sociedades entendían que los únicos sabios, como había dicho Pitágoras, eran los egipcios. El resto simplemente se podían llamar filósofos, que eran los eternos aspirantes a conseguir la sabiduría. Pues Christian Rosenkreuz viaja a Oriente para traer todo ese conocimiento. Y después lo que dicen es una crítica también a la institución. Recordemos que también se produce todo este movimiento durante las guerras de religión que azotaron a Europa. Comentan que pasan por España. Cuando llegan a España, España no quiere esos conocimientos y los expulsa. Está hablando ya de ese enfrentamiento entre los protestantes y los católicos, y se marcha a Alemania, y en Alemania es donde desarrolla todo eso. Además, habla en las bodas alquímicas, en la teoría del iluminismo Rosacruz, ellos utilizan el símil de que crean una escuela del Espíritu Santo. ¿Y por qué una escuela del Espíritu Santo? Esto es una alegoría, un referente a Joaquín de Fiore, que fue un místico cristiano, un abad católico, en el que él decía que vendrían tres edades. La primera, dividía la historia en tres edades. La primera edad era la edad del Padre, que se correspondía con el Antiguo Testamento. La segunda edad era la edad del Hijo, que se correspondía con el Nuevo Testamento.
y con la institución eclesial, y vendría una tercera edad. Esto fue degenerando y terminaron por decir, no Joaquín de Fiore, sino sus seguidores, que en esa tercera edad la institución exotérica de Pedro sería sustituida por la esotérica de Juan. Y ahí es donde entrarían en conflicto con la Iglesia, porque ellos veían realmente que claro, que todo esto desvirtuado podía llevar a un enfrentamiento todavía mayor entre las guerras de religión. Así que como vemos, todo este movimiento Rosacruz hay que entenderlo desde un aspecto simbólico y desde un momento, en el momento concreto y en su contexto, en ese contexto en que se quería emancipar, en que habían llegado muchísimos conocimientos, gracias a cuando cayó Bizancio, todo ese conocimiento se llevó a Italia, en la escuela florentina, se rescató y de ahí empezaron a surgir y a recordarse todo ese saber que venía de la Grecia clásica con Platón y demás. Porque en todas estas corrientes siempre lo que tenemos que ver es un platonismo. Se habla de la idea suprema del bien, de unas ideas superiores a las cuales se llega solo a través del amor y solo a través de una armonía y de una concepción tricotomista. Y hay que saber que la concepción tricotomista es la que habla de cuerpo, alma y espíritu, es decir, el cuerpo sería lo físico, el alma sería la parte racional. Nosotros entendemos que somos seres humanos y pensamos, pero hay una parte más elevada para todos estos movimientos, había una parte más elevada que era el espíritu, que era la que nos conectaban con eso trascendental. Hoy vendría a ser eso más o menos como la parte derecha del izquierdo y la parte derecha del cerebro y la parte izquierda, que combinadas posibilitan que la persona llegue al pensamiento H creativo. Porque si nos damos cuenta, aunque ellos hablaron siempre desde un punto de vista simbólico, muchos de estos temas hoy la ciencia les viene a poner nombre, y esto en psicología se llama conocimiento implícito y explícito, es decir, cuando no sabemos cuál es su significado real, hablamos de mitos, leyendas y demás. En un momento dado, la ciencia avanza y podemos ponerles términos científicos a todos esos conceptos. Y ese conocimiento se hace explícito porque podemos explicar razonada y argumentadamente todos esos movimientos. Uh-huh. Ibiza, a nivel personal, este conocimiento, estas enseñanzas te habrán ayudado, imagino, en tu proceso evolutivo como ser humano y además también a nivel de alma, ¿no? Entiendo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la esencia y eso que te ha podido a ti servir de ese recorrido por las enseñanzas de los Rosacruces para que el resto de personas que no tienen ese conocimiento, no han llegado a conocer de cerca esas enseñanzas, puedan valerse, puedan nutrirse? Yo creo que todo esto hay que estudiarlo desde un punto de vista. Primero yo tengo que decir que yo no pertenezco a ningún movimiento, a ninguna corriente iniciática. Y tengo que decirlo, y yo además me considero católica y sigo, a pesar de que he estudiado, sigo considerando y reafirmándome mis conceptos porque es mi tradición, mi cultura, y si además entendemos, si indagamos en todos estos conceptos y los aplicamos desde nuestras propias creencias, muchas veces incluso los reforzamos y entendemos. Cuando el problema es que muchas veces vamos o cuando éramos pequeños íbamos a la iglesia y no entendíamos los símbolos. Cuando te empiezas a adentrar, empiezas a relacionar unos símbolos con otros y te empiezas a dar cuenta que en unas creencias, en otras y en otras utilizan los mismos símbolos. Por ejemplo, Christian Rosenkreuz hablaba del pan y el vino, y esto se utiliza en muchos procesos iniciáticos. ¿Y qué significa? En la Eucaristía aparece el pan y el vino. El vino se relaciona con el conocimiento y el pan como el alimento del espíritu. Entonces, si nos damos cuenta, en todas las creencias siempre hay un ágape o una comida fraternal, una Eucaristía, donde se comparten ambos alimentos. Entonces, lo que hay que entender es que hay que ser tolerante porque cada creencia o cada cultura ha adaptado estos símbolos a su propia idiosincrasia del lugar, y después hay que tener también la mente abierta y entender que estas cosas no son literales, sino que son simbólicas y desde su aspecto.
Eso en primer lugar. Y después que muchas veces, ¿y cuál es el problema de todas estas cosas? Que se han entendido fuera de su contexto. Si no entendemos el contexto en el que se produjeron o se dieron cada uno de estos movimientos, al final se pueden llegar a tergiversar, y esto pasó en el siglo XIX, que se entendieron cosas que realmente no eran. Y desde el punto de vista de la religión, de la institución, yo siempre comento esto, y si me permite lo voy a decir, porque simplificamos, primero adaptamos esto a la mentalidad del siglo XXI, y no tiene lógica, hay que pensar como pensaban en su momento. Y segundo, hay que situarlo en el por qué se hicieron unas determinadas cosas. De lo que hablamos es que en todos estos movimientos ancestrales desde el antiguo Egipto se venía a decir que lo importante era que el ser humano se desarrollase. Se hablaba de magia, incluso se decía que Egipto recibió 9 medidas de magia y el resto de la otra. ¿Pero de qué magia hablamos? Magia desde el punto de vista mental. Te digo, hoy de la psicología ha adelantado muchísimo y ha desarrollado muchos en estos temas. Es más, el hermetismo del que derivan todas estas creencias se llama religión de la mente. Entonces se tiene que ampliar desde este concepto. Y después la esencia de todo esto, ¿qué te dice? Que tú tienes tienen que utilizar tanto la materia como el espíritu. No vale que tú te vadas de lo material, de lo espiritual, porque al final vivimos en la materia. Y lo que decía, por ejemplo, la Cábala, que también los Rosacruces son reminiscencias del hermetismo, de la alquimia y de la Cábala. Ellos hablaban de espiritualizar la materia y materializar el espíritu, es decir, tienes que combinar ambas partes. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí todo este movimiento? En el primero, que si quieres hacer las cosas bien, tiene que ser aquí en la tierra. Sí. No vale hacerlo en otro lugar. Después, que cuando uno quiere hacer las cosas bien, tú tienes que ser consecuente contigo mismo, no esperar ni reconocimiento de los demás, y cuando quieres hacer algo, hazlo porque tú estés convencido, no porque esperes una palmadita de los demás, ni muchísimo más. Esto lo llevó muy bien y lo desarrolló teóricamente muy bien Kant, que era en su imperativo categórico, hacer el bien por el bien mismo, no porque alguien te lo diga y tú ser consecuente con esto, porque muchas veces vivimos del exterior y no de lo interior. Y lo que vienen a comentar todo esto, y es lo que yo propongo, es que muchas veces decimos que los demás tienen que hacer. No, el que tienes que hacer eres tú. Si cada uno mejoramos individualmente, nos podremos juntar y mejorar el conjunto, pero empieza por ti mismo, no le digas a los demás lo que tienen que hacer, que cada cual es un mundo, irá según su proceso y según él crea conveniente. Entonces, cuando queremos cambiar las cosas hay que empezar por uno mismo. Queremos que haya más conocimiento, más educación, pues empieza por ti mismo. Queremos que haya una mayor humanidad, una mayor espiritualidad, pues empieza por ti mismo. Al final tú terminarás alumbrando a los demás, o los demás se fijarán a ti, pero no señalar. Y esto también lo dice, por ejemplo, lo dice la Biblia, cuando decía Jesús, miras la astilla en el ojo de los demás, pero no miras la viga en el tuyo propio. Sí, eso de que cambia tu mundo y el mundo cambiará. Exacto. Y yo creo que y de eso va mi tesis doctoral, que muchas veces en la mentalidad latina siempre el malo es el otro, y todos tenemos muchos defectos. Y como decía, hay que estudiar esto en su contexto. Cuando todo este conocimiento viene de Egipto, y además se crean un proceso que ellos llamaban magia, como decimos, viene a ser la religión de la mente. Ellos tenían una deidad que se llamaba el dios Tot. El dios Tot supuestamente se recoge que tenía 42 libros de magia. Esos 42 libros de magia, cuando cae Egipto y cuando llega Alejandro Magno, se recogen y se reinterpretan en la famosa Alejandría, la ciudad que crea Alejandro Magno, y se le llama el hermetismo. Hermetismo se pone al frente del hermetismo a la figura de Hermes Trismegisto, pero es también alegórica, porque al final de lo que se trataba era un pensamiento filosófico, que era una síntesis de lo que era el pensamiento egipcio, una síntesis porque mucho conocimiento se había perdido. Por eso Pitágoras decía que los únicos sabios eran los egipcios y que los filósofos solo podían ser los aspirantes a conocer o a pretender amar a esa sabiduría. Pues es que se nos agota el tiempo, y una vez más, como suele ser habitual aquí, nos quedamos con ganas de más. La parte buena es de que nos dejas con la miel en los labios, y que espero
poder contar contigo en cuanto tu agenda te lo permita, porque además creo que lo hablamos hace unos días cuando tuvimos una primera conversación por teléfono. A mí personalmente el mundo de la simbología me ha atraído desde siempre y entiendo que es un lenguaje universal que merece la pena conocer y que es bueno conocer. Como sé que has publicado recientemente un libro, o estás a punto de publicar, ¿verdad?, sobre el poder del símbolo. El poder del símbolo lo publiqué, es un breve ensayo que trata muy resumidamente todos estos temas de, como decimos, de que parte en el Antiguo Egipto, el hermetismo, se llega en el Renacimiento, se redescubre por Marsilio Ficino como la prisca teología, ahí se introduce lo que es con Paracelso y demás, y se desarrolla después por el iluminismo Rosacruz. Y recordar que el iluminismo de Rosacruz, después sus teorías, aparecen en la masonería. Pues... como adelantó, muy en síntesis. Una pequeña síntesis. Lo que sí sería bueno, si te parece, pues poder dedicar un próximo programa a la simbología y, ¿por qué no?, seguir retomando el amplio mundo de los Rosacruces, porque lo que nos ha adelantado hoy prácticamente, como digo, se nos queda pues muy corto, y quería agradecerte pues que hayas tenido la gentileza de atender nuestra invitación. Y lo dicho, espero que nos hagas hueco más adelante en tu agenda. Te mandamos un fuerte abrazo para ti, para esa tierra maravillosa de Fuerteventura, y que, bueno, aquí tienes tu casa, Ibiza. Pues muchísimas gracias, y como digo, a finales de este año también sacaré otro libro, que es todos estos temas de desarrollo, son casi 10.000 páginas, o sea que tenemos temas para hablar. Pues mucho mejor, Ibiza, que siempre hay algo de lo que hablar y siempre algo que aprender, como tú decías al principio. Un beso muy fuerte y hasta pronto, Ibiza, gracias. Muchísimas gracias. La punta del iceberg, con Miguel Ángel Antúnez.